Me llamo Amalia García y tengo 29 años. Hace 3 años, desperté entre llamas que devoraban la casa de mi infancia. En mi pánico, descubrí una verdad aterradora. Todas las ventanas de mi dormitorio estaban clavadas. Mientras el humo llenaba mis pulmones, hice una llamada desesperada al 112 que salvó mi vida y reveló lo que mis padres habían hecho. La fachada de la familia perfecta se derrumbó cuando los investigadores escucharon mis gritos grabados. Han clavado mis ventanas. No puedo salir. Quieren que muera. Antes de contar mi historia, déjame saber desde dónde la lees en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has estado en peligro y nadie te creyó. Mi historia podría hacerte sentir menos solo. Desde fuera, éramos la familia española ideal. Mi madre, Sofía, siempre iba impecable, colaboraba en la parroquia y organizaba las fiestas vecinales más elaboradas. Mi padre, Enrique, era respetado en su despacho de contabilidad, entrenaba al equipo infantil de fútbol y siempre saludaba con una sonrisa. Nuestra casa en un barrio residencial de Valencia estaba perfectamente cuidada, con un jardín premiado. Yo era su única hija y la gente me decía lo afortunada que era por tener unos padres tan maravillosos. Pero tras la puerta blanca brillante, con sus coronas de temporada y felpudo acogedor, la vida seguía reglas distintas. La primera vez que noté algo extraño, tenía 7 años. Había invitado a una amiga del colegio a casa. Antes de que llegara, mi madre me sentó y me dictó qué habitaciones podíamos usar, qué juguetes podía compartir y de qué temas hablar. Cuando mi amiga quiso ver mi dormitorio, mi madre intervino con una sonrisa tensa, diciendo que ciertas zonas de la casa eran privadas. A los 10 años, entendí que todo en mi vida estaba controlado. Mi armario tenía ropa que mi madre elegía. Me cortaban el pelo cada 6 semanas exactas. Mis almuerzos escolares eran idénticos cada día. Las amistades eran examinadas minuciosamente antes de permitírmelas, y las citas de juegos vigiladas desde una distancia calculada. Solo queremos protegerte, Amalia, decía mi madre, con voz suave pero ojos inflexibles. El mundo está lleno de gente peligrosa. Eres muy valiosa para nosotros. Recuerdo claramente cuando descubrí que la ventana de mi dormitorio estaba cerrada con llave. Tenía 10 años y era un hermoso día de primavera. Quise sentir la brisa, pero la ventana no se movía. Cuando le pregunté a mi padre, explicó que habían puesto cerraduras especiales. Para mantener a los malos fuera, dijo, revolviéndome el pelo, y a nuestra curiosa pequeña a salvo dentro. En ese momento, tenía sentido. Creía que me querían. Creía que todo lo que hacían era por mi protección. Aunque algo se sentía extraño o restrictivo, me convencía de que era normal. Después de todo, no tenía con qué compararlo. En el colegio, destacaba académicamente. Mis padres exigían notas perfectas, y yo cumplía. Los profesores alababan mi inteligencia y concentración. No veían cómo me aterrorizaba sacar menos de un sobresaliente, sabiendo el silencio decepcionado que vendría en casa. No me permitían actividades extraescolares. Mi madre decía que eran distracciones innecesarias. Los deportes eran demasiado peligrosos. El club de teatro me exponía a influencias cuestionables. Las prácticas de banda interferían con la cena familiar, sagrada e inalterable. Mi padre rara vez contradecía a mi madre. A veces me miraba con compasión cuando ella imponía nuevas reglas, pero nunca intervenía. En ocasiones, lo sorprendía observándome con ojos tristes, pero al preguntarle, sonreía rápido y decía, «Nada, cariño, solo pienso en lo rápido que creces». A los 13, visité la casa de mi compañera Sara para un proyecto escolar. Fue la primera vez que mi madre me permitió ir a casa de alguien sin inspeccionarla antes. Los padres de Sara, médicos de prestigio, parecían cumplir sus estrictos criterios. En su casa, vi asombrada cómo Sara abría la nevera para tomar algo sin pedir permiso. Puso música en su cuarto con la puerta cerrada. Mencionó que luego iría a entrenar fútbol, y su madre solo asintió y le dijo que se divirtiera. En el coche de vuelta, sentada en silencio en el asiento trasero de mi madre, comprendí algo nuevo. Mi familia no era como las demás. El control que ejercían mis padres no era protección normal. Pero aparté ese pensamiento, diciéndome que me querían más, que se preocupaban profundamente, que querían asegurarse de que nada malo me pasara. Esa noche,
Intenté abrir la ventana de mi dormitorio, curiosa por la cerradura. Descubrí que no solo estaba cerrada, sino sellada. Vi restos de adhesivo alrededor de los bordes. Al pegar mi cara al cristal y mirar nuestro césped perfectamente cuidado, sentí algo extraño en el estómago. No solo la sensación de encierro a la que me había acostumbrado, sino algo más profundo, como temor. Mamá, pregunté al desayunar, manteniendo la voz casual, ¿por qué está sellada mi ventana? No levantó la vista de ordenar fruta en mi plato con un patrón perfecto. Tuvimos problemas con corrientes. La factura de calefacción fue altísima el invierno pasado. Era junio. No usábamos la calefacción desde hacía meses. Asentí y comí mi desayuno geométrico, fingiendo aceptar la explicación. Fue la primera vez que reconocí conscientemente que mi madre me mentía. No sería la última. Al acercarme a la adolescencia, las mentiras se multiplicaron, igual que las restricciones. Cada una presentada como un gesto de amor protector. Cada una apretando más la jaula invisible a mi alrededor. A los 15, mi deseo de independencia chocó violentamente con el control creciente de mis padres. Mientras otros adolescentes negociaban toques de queda o citas, yo luchaba por el derecho básico de ir sola al buzón. Mi madre instaló una aplicación en mi móvil que rastreaba mi ubicación cada minuto. Si me desviaba mínimamente de las rutas aprobadas entre casa y colegio, mi teléfono sonaba al instante. ¿Dónde estás?, exigía mi madre sin siquiera saludar. La aplicación dice que estás a 2 calles de tu camino habitual. La primera vez, me había parado a acariciar al perro de un vecino. La segunda, entré en una tienda para resguardarme de una lluvia repentina. Tras la tercera infracción, mi padre empezó a llevarme y recogerme del colegio todos los días, eliminando incluso esos pequeños momentos de autonomía. A los 16, descubrí cámaras instaladas por toda la casa. No eran obvias, sino dispositivos ocultos en detectores de humo, marcos de fotos y hasta en la lámpara de mi escritorio. Encontré la primera por casualidad al cambiar una bombilla. Mis manos temblaban al examinar la diminuta lente, mi mente repasando todos los momentos privados observados sin mi conocimiento. Cuando confronté a mis padres en la cena, la reacción de mi madre fue escalofriante. No necesitarías vigilancia si pudiéramos confiar en ti, dijo con calma, cortando su pollo en trozos precisos e idénticos. Tu comportamiento últimamente es preocupante. Tu padre y yo hemos hablado de hacerte evaluar. ¿Evaluar por qué?, pregunté, mi voz subiendo pese a mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Por querer privacidad? ¿Por ser una adolescente normal? Mi padre carraspeó. Tu madre cree que podrías tener problemas psicológicos, Amalia. Comportamientos reservados, cambios de humor. Estamos preocupados. Fue la primera vez que sugirieron abiertamente que algo andaba mal conmigo, pero se convirtió en su táctica favorita. Cualquier resistencia a su control era prueba de inestabilidad mental. Cualquier petición de libertades adolescentes se interpretaba como una señal preocupante. Mi madre empezó a contar a la familia que tenía problemas emocionales. Sugería a los vecinos que tenían trastornos de conducta. Incluso concertaba citas con nuestro médico de familia, donde describía síntomas que nunca tuve, hablando de mí como si no estuviera a su lado. Tiene estos episodios, decía mi madre, bajando la voz con fingida preocupación, arrebatos irracionales, pensamientos paranoides. Estamos desesperados. Intentaba defenderme, explicar que estaba bien, solo frustrada por sus restricciones. Pero mis protestas reforzaban su narrativa de que estaba perturbada y en negación. Por entonces, la seguridad de mi ventana se intensificó. Los simples cerrojos fueron reemplazados por mecanismos que requerían llaves que mis padres guardaban. Instalaron barrotes metálicos, disfrazados de elementos decorativos, pero funcionalmente similares a los de una celda. Las cortinas se cambiaron por unas más pesadas que bloqueaban toda la luz natural, que mi madre decía que me ayudarían a dormir mejor. Fue Julia, mi compañera de laboratorio en química, quien primero reconoció que algo iba mal. Nos hicimos amigas pese a mis limitadas interacciones sociales, conectando por nuestro amor por la ciencia. Notó las ojeras bajo mis ojos, mis sobresaltos ante ruidos fuertes, mi renuencia a hablar de mi vida familiar. Amalia, ¿estás bien?, preguntó un día tras clase. ¿De verdad estás bien? Porque a veces pareces alguien que está siempre asustado.
Esa simple pregunta rompió algo en mí. En el aula vacía, con su familiar olor a productos químicos y tiza, lo conté todo. El control, la vigilancia, las acusaciones de inestabilidad mental, las ventanas selladas. Julia escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos. Eso no es normal, dijo al fin. Eso no es protección de padres. Eso es abuso. Oír esas palabras fue aterrador y liberador. El abuso ocurría en casas con gritos y violencia, no en hogares perfectamente mantenidos con madres que colaboraban en la parroquia y padres que entrenaban fútbol infantil. Pero mientras Julia me ayudaba a investigar sobre abuso psicológico y comportamiento controlador, reconocí a mi familia en cada descripción. Julia intentó ayudarme. Se ofreció a contárselo a sus padres, a contactar con las autoridades. Pero cuando mi madre descubrió que nuestra amistad se había profundizado más allá de lo escolar, intervino con una eficacia devastadora. Contactó con la orientadora del colegio, expresando preocupación por la influencia de Julia en su hija vulnerable. Habló con los padres de Julia, presentándome como problemática e inestable. En semanas, Julia dejó de ser mi compañera de laboratorio, y sus padres le prohibieron pasar tiempo conmigo. A los 17, hice mi primer intento de huida. Había ahorrado en secreto dinero de la escasa paga que mis padres me daban, investigando rutas de autobús y albergues para jóvenes. Una noche, preparé una bolsa pequeña y esperé hasta que la casa estuviera en silencio. Salí por la ventana de mi dormitorio, tras semanas aflojando las medidas de seguridad sin ser detectada. Llegué a 3 metros antes de que el coche de mi padre se detuviera a mi lado. No habló mientras subía, con mi bolsa de pertenencias apretada contra el pecho. En casa, mi madre estaba al teléfono con la policía, informando con lágrimas que su hija perturbada había huido durante un episodio. No está bien, la oí decir. Hemos intentado conseguirle ayuda. Estamos tan preocupados de que se haga daño. Al día siguiente, mi puerta tenía un nuevo cerrojo, esta vez por fuera. Mi ventana estaba sellada con un material que no identifiqué. Y mis padres empezaron a darme pastillas cada mañana y noche, insistiendo en que las prescribía un médico que nunca conocí. Para tu ansiedad, cariño, decía mi madre, asegurándose de que las tragara, para controlar esos pensamientos perturbadores. La medicación me dejaba aturdida y desorientada. Concentrarme era difícil. Mi rendimiento escolar, antes excelente, decayó. Los profesores que alababan mi inteligencia ahora me miraban con preocupación, pero aceptaban la explicación de mi madre sobre ajustes de medicación para una condición que no tenía. En mi último año, la narrativa de mi inestabilidad estaba firmemente establecida en nuestra comunidad. Era la chica problemática con padres santos que sacrificaban todo por cuidar de su hija desafiada. La gente me miraba con lástima o incomodidad. Nadie cuestionaba por qué nunca me veían sin supervisión parental, porque ya no participaba en discusiones en clase, porque parecía desvanecerme más en mí misma cada mes. Las pastillas, el aislamiento, la vigilancia constante, las puertas y ventanas cerradas, todo servía al mismo propósito. Convencerme de que necesitaba su protección del mundo y de mí misma, romper cualquier sentido de que podía existir independientemente de su control. Pero en lo más profundo, una pequeña llama de resistencia seguía ardiendo. Empecé a escupir las pastillas cuando no me observaban. Leí libros sobre abuso psicológico escondidos en textos escolares aprobados. Documenté todo en un diario oculto dentro de un diccionario vaciado, un escondite inspirado en una novela que leí años antes. Me gradué del instituto en una niebla de medicación y aislamiento, sin amigos ni planes para la universidad. Mis padres anunciaron que tomaría un año sabático para enfocarme en mi salud, lo que significaba otro año bajo su control total. Mientras mis compañeros se preparaban para la independencia, yo me preparaba para un confinamiento más intenso. Tenía 18 años, legalmente adulta, pero sin medios prácticos para ejercer mi libertad. El mundo fuera de nuestra casa se había convertido en un concepto abstracto más que en un lugar al que podía acceder. Pero esa llama en mi interior se negaba a apagarse del todo. A los 21, mi vida no se parecía en nada a la de otros jóvenes adultos. Mientras mis pares terminaban la universidad, comenzaban carreras o viajaban, yo existía en los confines asfixiantes del control de mis padres. La única concesión a mi adultez fue permiso para tomar clases online en un centro de formación profesional local, un programa que mi madre seleccionó y vigiló de cerca. ¿Ves cómo apoyamos tu educación, Amalia?, decía,
revisando mi historial de navegación diario. La mayoría de los padres no invertirían tanto en una hija con tus desafíos. Los desafíos a los que se refería eran creación suya, una narrativa tan bien establecida que a veces dudaba de mis propias percepciones. ¿Realmente estaba inestable? ¿De verdad necesitaba la protección que insistían? La duda era parte de su diseño, producto de años de manipulación y aislamiento. Pero durante mi clase online de psicología, encontré información sobre abuso emocional que resonó profundamente. Comencé a entender las tácticas de mis padres: aislamiento, manipulación, vigilancia, medicación. Durante las clases, silenciaba el ordenador y lloraba en silencio, reconociendo mi vida en las descripciones clínicas de víctimas de abuso. Mi profesora, la doctora Martínez, notó mi trabajo excepcional en tareas sobre dinámicas familiares y control psicológico. Durante una videoconferencia obligatoria, hizo preguntas que sugerían que percibía algo bajo mis respuestas cuidadosas. Temía decir demasiado, sabiendo que mi madre a menudo estaba tras mi puerta durante estas llamadas, pero la doctora Martínez parecía entender. Amalia, hay recursos para jóvenes adultos que buscan independencia, dijo casualmente al final de la llamada. Te enviaré información por correo. Algunos estudiantes la encuentran útil. El correo contenía enlaces sobre abuso doméstico escondidos entre recursos sobre becas. Entendí de inmediato que sospechaba de mi situación. Por primera vez en años, me sentí vista. Comencé un plan secreto. Mi trabajo de transcripción online, aprobado por mis padres porque podían vigilarlo y no requería salir de casa, me pagaba directamente a una cuenta de PayPal. Desvié pequeñas cantidades a una cuenta bancaria secreta creada con información de los enlaces de la doctora Martínez. Investigué refugios para víctimas de violencia doméstica y memoricé números de teléfono, incapaz de escribirlos por miedo a que los descubrieran. En esos meses, también formé mi primera conexión real con una vecina. Laura Díaz se mudó a la casa de al lado, una enfermera joven que trabajaba en turnos de noche en el hospital local. Me saludaba cuando me permitían salir al patio trasero para tomar aire supervisado. Notó cómo mi madre rondaba durante esos breves momentos al aire libre, como mi padre revisaba el perímetro de nuestra propiedad antes de dejarme salir. Un día, Laura se acercó a la valla mientras mi madre estaba distraída con una llamada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No quiero entrometerme, pero algo parece extraño. Antes de que pudiera responder, mi madre estaba a mi lado, con un brazo alrededor de mis hombros en un gesto que parecía afectuoso, pero se sentía como una restricción. Amalia tiene necesidades especiales, le dijo a Laura con simpatía fingida. Tenemos que ser muy cuidadosos con sus problemas de conducta. ¿Lo entiendes? Laura asintió cortésmente, pero vi la duda en sus ojos. No creía a mi madre, y ese pequeño momento de reconocimiento me dio esperanza. Durante las semanas siguientes, logré pasarle notas a Laura por una tabla suelta en la valla durante mis momentos supervisados al aire libre. Breves mensajes explicando mi cautiverio, pidiendo ayuda. Laura respondió, dejando pequeños papeles doblados en el mismo hueco. Me creía. Estaba dispuesta a ayudar. Desarrollamos un plan para que contactara a las autoridades con mis relatos detallados de abuso. Pero mis padres descubrieron nuestra comunicación. Nunca supe cómo, si fue por las cámaras ocultas o por la vigilancia constante de mi madre. Una noche, mi padre entró en mi cuarto, sosteniendo una de las notas de Laura. ¿Quién intenta alejarte de nosotros, Amalia?, preguntó, su voz inquietantemente calma. ¿Quién ha estado alimentando tus delirios? Esa noche, me quitaron todo, mi ordenador, mi móvil, incluso los libros de mis clases online. Mi padre instaló cerrojos en mi puerta, esta vez sin fingir que eran para otro propósito que mantenerme encerrada. Y entonces los descubrí clavando mis ventanas. Desperté por el sonido de martillazos a altas horas. Asomándome por una rendija de mi puerta, vi a mi padre clavando metódicamente clavos en el marco de la ventana del pasillo. Cuando terminó, aplicó un sellador alrededor de los bordes. Enrique, asegúrate de que estén bien puestos, susurró mi madre. Está planeando algo. Lo siento. Esto parece extremo, Sofía, respondió mi padre, con voz dudosa por primera vez que recordaba. Es nuestra hija. Está enferma, siseó mi madre. Huiría y acabaría muerta en una cuneta.
Todo lo que hacemos es para protegerla de sí misma. ¿Quieres su sangre en tus manos? A la mañana siguiente, los confronté en el desayuno, abandonando la fachada de complacencia que había mantenido como camuflaje protector. Os vi clavando las ventanas, dije, mi voz temblando. ¿Por qué hacéis esto? Mi madre no mostró sorpresa, solo una calma resuelta. Para protegerte de ti misma, Amalia. Tu comportamiento reciente muestra que estás teniendo otro episodio. ¿Qué pasa si hay un incendio? Pregunté. ¿Cómo saldría? Te salvaríamos, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos. Siempre cuidamos de ti. Me estáis encarcelando, dije. Mi madre sonrió, escalofriante. Te estamos salvando. Algún día lo entenderás. Tras esa confrontación, las condiciones empeoraron rápidamente. La comida estaba estrictamente controlada, servida en porciones pequeñas a horas irregulares. Las visitas al baño eran supervisadas, con la puerta parcialmente abierta. La medicación aumentó, nuevas pastillas con efectos más fuertes que me dejaban desorientada y con náuseas. Oí a mi madre al teléfono discutiendo sobre centros de tratamiento residencial. Comprendí con claridad aterradora que planeaban internarme, transfiriendo su prisión casera a una oficial donde su narrativa de mi inestabilidad mental sería aceptada sin cuestionar. Laura intentó ayudar una vez más. La oí discutir con mis padres en el porche, amenazando con llamar a la policía. La respuesta de mi madre fue perfecta y ensayada. Apreciamos tu preocupación por nuestra hija, dijo con sinceridad convincente, pero Amalia tiene graves problemas psicológicos que requieren cuidados especializados. La policía conoce su condición. De hecho, el agente Ramírez ha sido muy comprensivo con nuestra situación. ¿Quieres su número? Era un farol, pero efectivo. Laura se retiró, pero desde mi ventana veía que observaba nuestra casa con más atención. Sus cortinas se abrían a menudo, su presencia visible a horas extrañas. Mi salud comenzó a deteriorarse por el estrés, la nutrición insuficiente y los efectos secundarios de la medicación innecesaria. Perdí peso. Se me caía el pelo. El sueño era esquivo, interrumpido por pesadillas. Sin embargo, pese a mi estado debilitado, mi determinación se fortalecía. Comprendí con claridad que necesitaba escapar o moriría en esa casa, ya fuera por sus acciones directas o por el lento veneno del cautiverio. Tenía una última línea de vida, un móvil prepago que compré durante una rara salida de compra supervisada meses antes, cuando aún no habían restringido completamente mis movimientos. Lo escondí en una rejilla de calefacción en mi cuarto, usándolo solo cuando estaba segura de no ser observada. La batería estaba baja, sin cargador, pero la preservé para una emergencia. No sabía entonces cuán pronto llegaría esa emergencia, ni que vendría en forma de llamas y humo que casi me quitarían la vida. La noche que cambió todo comenzó de forma bastante normal. Mis padres siguieron su rutina vespertina: revisar cerraduras, darme la medicación, asegurarme en mi cuarto para la noche. Fingí tragar las pastillas, guardándolas bajo la lengua y escupiéndolas en un pañuelo una vez sola. Era un pequeño acto de desafío que mantenía mi mente más clara de lo que ellos pretendían. Me quedé dormida inquieta hacia las 11, solo para despertar de repente a las 2 por un sonido extraño desde abajo. Al principio, pensé que era mi padre haciendo una de sus revisiones de seguridad nocturnas. A veces recorría la casa a horas intempestivas, probando ventanas y puertas, revisando equipos de vigilancia. Pero este sonido era diferente. Un crepitar seguido de un estallido amortiguado. Me senté en la cama, intentando identificarlo. Entonces lo olí, humo, leve al principio, luego cada vez más acre. Mi primera reacción fue extrañamente calmada. Los simulacros de incendio formaban parte de la vida escolar, y el procedimiento estaba grabado: agacharse, buscar una salida, pedir ayuda. Me deslicé de la cama y gateé hacia la puerta de mi dormitorio, sintiendo ya el aumento de temperatura. Al tocar el pomo, estaba tibio, pero no caliente. Lo giré, esperando entrar al pasillo y encontrar a mis padres manejando la situación. El pomo giró, pero la puerta no se abrió. Empujé más fuerte, luego me di cuenta, con un ataque de pánico, de que estaba cerrada desde fuera. No era solo el cerrojo habitual, sino algo más. Sentía resistencia al empujar, como si algo pesado estuviera bloqueándola. «Mamá, papá», grité, mi voz más aguda de lo normal. «Hay un incendio»,
No puedo salir. No hubo respuesta. Pegué la oreja a la puerta y oí movimiento abajo. Voces, demasiado indistintas para distinguir palabras. Golpeé la puerta, gritando más fuerte. ¡Ayuda! La casa está en llamas. Estoy encerrada. El humo se espesaba, filtrándose por debajo de mi puerta en volutas siniestras. Agarré una toalla y la metí en la rendija, pero solo dio alivio temporal. Mis ojos picaban, mi garganta se cerraba. Me moví a la ventana, la ruta de escape más lógica. Mi cuarto estaba en el primer piso, pero el tejado del garaje se extendía bajo mi ventana, ofreciendo un posible camino a la seguridad. Agarré el marco y tiré hacia arriba, anticipando la resistencia de las cerraduras instaladas años atrás. Pero esto era diferente. La ventana no se movía en absoluto. A la tenue luz de mi lámpara de noche, vi por qué. Clavos nuevos habían sido martillados a pocos centímetros de distancia, fijándola completamente al marco. Un sellador industrial se veía como un contorno oscuro. El pánico me invadió. Tomé la silla de mi escritorio y la golpeé contra la ventana, pero el cristal reforzado solo tembló. Golpeé de nuevo. Aparecieron pequeñas grietas, pero la ventana resistió. Los clavos seguían incrustados, imperturbables por mis esfuerzos desesperados. El humo era más denso. Podía oír el fuego ahora, un rugido hambriento desde abajo. El suelo bajo mis pies se calentaba. Me tiré al suelo, recordando que el aire sería más claro cerca del piso. Entonces lo oí, portazos de coche fuera. Gateé hasta la ventana y miré. En la entrada, iluminada por las luces de seguridad, vi a mis padres subiendo a nuestro sedán familiar. Se iban. Me dejaban en una casa en llamas. En ese momento, la verdad que había evitado durante años se cristalizó con claridad. No era un accidente. No era negligencia. Era intencional. Las ventanas selladas, la puerta cerrada, su huida apresurada. Querían que muriera en ese incendio. Empecé a gritar. Sonidos crudos de terror y traición que rasgaban mi garganta irritada por el humo. Golpeé la ventana, me lancé contra la puerta, busqué frenéticamente algo para romper mi prisión de madera. En medio del pánico, recordé el móvil. Mi línea de vida de emergencia está escondida en la rejilla de calefacción. Gateé por la habitación, arrancando la rejilla metálica con dedos ya ampollados por el calor creciente. El pequeño móvil estaba allí, milagrosamente con algo de carga. Mis dedos temblaban mientras marcaba el 112, tosiendo violentamente mientras el humo llenaba mis pulmones. 112. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era extrañamente tranquila en contraste con mi entorno. Fuego. Jadeé. Estoy atrapada. Calle del Olivo 622. Primer piso, dormitorio. No puedo salir. ¿Hay un incendio en su casa? ¿Hay otras personas? Sí, fuego, confirmé, mi voz quebrándose. No hay nadie más. Mis padres se fueron. Me encerraron. Las ventanas están clavadas. No puedo salir. Hubo una breve pausa, como si el operador procesara la información. ¿Dijo que las ventanas están clavadas? Sí. Grité, abandonando cualquier compostura. Clavaron mis ventanas. No puedo salir. Quieren que muera. Oí sirenas a lo lejos mientras el operador me aseguraba que la ayuda llegaba. El humo era tan denso que apenas veía mi cuarto. El calor era intenso, presionando mi piel como un peso físico. Gateé al rincón más alejado de la puerta, presionando un paño húmedo de mi baño contra mi boca y nariz. Por la ventana, vi luces de emergencia acercándose. Oí a alguien gritar fuera, aunque las palabras eran indistintas. Un nuevo sonido captó mi atención, la voz de Laura desde la casa de al lado, gritando mi nombre. ¡Amalia! ¡Dios mío! ¡Amalia! Gateé de vuelta a la ventana, luchando contra el humo denso, y golpeé el cristal. A través de ojos llorosos, vi a Laura en su patio, señalando frenéticamente hacia mi ventana mientras llegaban los bomberos. Los siguientes minutos se difuminaron en mi mente privada de oxígeno. Hubo un sonido de cristales rotos, una ráfaga de aire más fresco. Figuras con equipo protector aparecieron en mi ventana, sus expresiones de shock visibles incluso tras sus máscaras al ver los clavos. Brazos fuertes me levantaron. Alguien hablaba de una escalera. Me llevaba la sensación de movimiento desorientadora. Tras el encierro de mi cuarto, el aire fresco de la noche golpeó mis pulmones devastados por el humo, causando un ataque de tos tan violento que pensé que mis costillas se romperían. Recuerdo fragmentos de la siguiente hora, oxígeno en mi cara, el pinchazo de una vía intravenosa,
el rostro lloroso de Laura apareciendo brevemente, su mano apretando la mía. Intenté hablar, explicar, pero no tenía fuerzas para formar frases coherentes. Lo que recuerdo vívidamente es ver a mis padres regresar, comenzando su actuación al instante. El lamento teatral de mi madre, la expresión atónita de mi padre, ambos corriendo hacia la ambulancia con preocupación perfectamente ensayada. «Nuestra hija», gritó mi madre a quien quisiera escuchar. «¿Está bien?» Fuimos a buscar ayuda. Las alarmas de humo fallaron. Intentamos salvarla. A través de mi máscara de oxígeno, susurré la verdad al paramédico a mi lado. Me encerraron. Clavaron la ventana. Me dejaron morir. Su expresión cambió, la incredulidad dando paso a algo más oscuro mientras miraba de mí a mis padres histéricos, retenidos por policías. Se inclinó más cerca. Encontramos los clavos, dijo en voz baja. Marcas frescas de martillo. Vimos el cerrojo en tu puerta. Nadie volverá a hacerte daño. Mientras la conciencia se desvanecía, oí a un policía hablar con mis padres, su voz dura y sospechosa. Necesitamos hacerles preguntas sobre esas ventanas, señor y señora García, y sobre esta grabación del 112. La voz de mi madre se alzó en indignación ensayada. Nuestra hija está perturbada mentalmente. Tiene delirios. Nunca le haríamos daño. Pero por primera vez en mi vida, nadie creía su actuación. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el sonido desconocido pero hermoso de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi madre. Desperté en el hospital 3 días después, con la garganta irritada por la inhalación de humo, los pulmones dañados, pero sanando. El primer rostro que vino fue el de mi madre ni el de mi padre, sino el de Laura, sentada junto a mi cama, con ojeras que sugerían que apenas se había movido de mi lado. «Están bajo custodia», fueron sus primeras palabras, respondiendo a la pregunta que aún no tenía fuerzas para hacer. «Los dos. No se acercarán a ti nunca más». Un detective de policía, Javier Ramírez, vino a verme esa tarde, con un trato amable pero directo. Se sentó junto a mi cama, con un cuaderno listo pero inicialmente sin usar, mientras preguntaba cómo me sentía. «Necesito hacerte preguntas, Amalia», dijo finalmente. «Pero primero, quiero que sepas que encontramos las marcas de martillo en los marcos de tu ventana. Marcas frescas. Encontramos el sellador. Encontramos el cerrojo en tu puerta y los muebles que la bloqueaban. Las pruebas apoyan tu relato». Cerré los ojos brevemente, una extraña mezcla de alivio y dolor recorriéndome. Durante tanto tiempo me habían dicho que mis percepciones eran erróneas, que mis recuerdos eran poco fiables, que mis miedos eran delirios. Tener una validación externa de la realidad que había vivido era tanto vindicador como devastador. El detective Ramírez fue paciente mientras compartía mi historia, empezando por mis primeros recuerdos de control y aislamiento, pasando por las restricciones crecientes de mi adolescencia, hasta la aterradora comprensión de que mis padres me habían dejado morir en un incendio que probablemente provocaron. «Aún no podemos probar que iniciaron el fuego deliberadamente», me dijo. «El investigador dice que comenzó en la cocina, posiblemente eléctrico, pero podemos probar que sabían de él, que se fueron sin intentar rescatarte y que tomaron medidas deliberadas para impedir tu escape. Han dicho a todos que estoy mentalmente enferma durante años», dije, mi voz aún ronca por el daño del humo. «Que tengo delirios, que estoy inestable y necesito su protección. ¿Alguien me creerá?» La expresión del detective Ramírez se endureció ligeramente. «La grabación del 112 es una prueba convincente, Amalia. Tu voz, tu terror, tu declaración clara de que clavaron tus ventanas, todo capturado en tiempo real durante la emergencia. Es difícil descartar eso como delirio». Hizo una pausa antes de continuar. «Ejecutamos una orden de registro en la casa de tus padres, o lo que queda tras el incendio. Encontramos frascos de medicación prescrita para ti por un médico que, al ser entrevistado, no tenía registro de ti como paciente. Encontramos diarios de tu madre que», hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, «sugieren fuertemente una condición psicológica que expertos deberán evaluar. En los días siguientes, mientras mi condición física mejoraba, el alcance de la investigación se me reveló. Los diarios de mi madre, recuperados parcialmente de una caja fuerte ignífuga en su dormitorio, contenían años de documentación detallada sobre su tratamiento de mi supuesta enfermedad mental, una condición que solo existía en su mente.
Psicólogos que revisaron el material sugirieron que sufría de síndrome de Munchausen por poder, un trastorno en el que un cuidador fabrica o induce enfermedades en alguien a su cargo para obtener atención y simpatía. Más escalofriantes eran las entradas recientes donde escribía explícitamente sobre su miedo a perderme, a mi posible escape al mundo, y su determinación de mantener el control sobre mi vida, costara lo que costara. Tu padre parece haber sido más un facilitador que un instigador, explicó el detective Ramírez durante una entrevista. Admitió saber que lo que hacía tu madre estaba mal, pero afirma que temía contradecirla. Ha estado cooperando, dando detalles sobre la progresión de tu confinamiento. Laura se convirtió en una testigo clave, describiendo sus observaciones de mis movimientos restringidos, las visitas supervisadas al patio, las notas que le pasé y sus intentos fallidos de lograr que las autoridades investigaran antes del incendio. Aportó nuestras comunicaciones escritas, preservadas pese al descubrimiento de algunas por mis padres. Debí hacer más, me dijo llorando durante una visita al hospital. Sabía que algo estaba muy mal, pero no sabía cómo ayudar sin empeorar las cosas. Tú ayudaste, le aseguré. Fuiste la única que vio a través de su fachada. La única que me creyó. Otros vecinos se presentaron conforme el caso ganaba atención, compartiendo observaciones que habían descartado o racionalizado con los años. La señora Fernández de enfrente recordó cómo nunca me veía sola fuera, cómo mi madre interrumpía si intentaba hablarme directamente. El señor López, que vivía 2 puertas más allá, describió un incidente años atrás cuando oyó gritos desde nuestra casa, solo para que mi madre lo convenciera de que veíamos una película de terror con el volumen alto. Mis antiguos profesores fueron entrevistados, muchos expresando shock y culpa por haber aceptado las explicaciones de mis padres sobre mi comportamiento retraído y declive académico. La doctora Martínez, mi profesora de psicología online, proporcionó registros de nuestras comunicaciones y sus preocupaciones documentadas sobre posible abuso. Conforme se recopilaban pruebas físicas y declaraciones de testigos, el caso de la Fiscalía contra mis padres se fortalecía. La fiscal, Julia Morales, me explicó que serían acusados de intento de homicidio, privación ilegal de libertad, abuso infantil por los años antes de mis 18 y otros delitos. Los diarios de tu madre son particularmente condenatorios, me dijo. Muestran premeditación y una inquietante falta de remordimiento. En una entrada de semanas antes del incendio, escribió que prefería verte muerta antes que independiente de su control. La revelación me golpeó como un impacto físico. Había entendido que el amor de mi madre era retorcido y posesivo, pero tener confirmación de que había contemplado mi muerte era impactante. Conforme progresaba mi recuperación física, comencé a trabajar con una especialista en trauma, la doctora Elena Sánchez, que me ayudó a procesar no solo el trauma agudo del incendio, sino el abuso psicológico de toda una vida. Por primera vez, podía hablar libremente sin temor a ser etiquetada como delirante o que negaran mi realidad. Lo que describes es manipulación psicológica en su forma más extrema, explicó la doctora Sánchez en una sesión. Sistemáticamente minaron tu confianza en tus percepciones, te aislaron de cualquiera que pudiera validar tu realidad y crearon una narrativa alternativa sobre tu estado mental que servía a sus propósitos. Uno de los aspectos más difíciles de la recuperación fue aceptar que los padres a los que desesperadamente traté de complacer, cuyo amor anhelaba incluso en medio de su abuso, habían estado dispuestos a dejarme morir antes que perder el control sobre mí. La doctora Sánchez me ayudó a entender que su comportamiento reflejaba sus propios trastornos psicológicos graves, no un fallo o deficiencia de mi parte. Sobreviviste manteniendo un núcleo interno de verdad, me dijo. Pese a años de negación de tu realidad, te aferraste a lo que sabías que era cierto. Esa resiliencia salvó tu vida. 6 semanas después del incendio, lo bastante fuerte para dejar el hospital pero sin un lugar a donde ir, me mudé temporalmente al cuarto de invitados de Laura. La comunidad que una vez creyó la narrativa de mis padres sobre mi supuesta enfermedad mental ahora se unió a mi alrededor. Un bufete local tomó mi caso pro bono, ayudándome a navegar por servicios para víctimas y los procedimientos penales próximos. Conforme se acercaba la audiencia preliminar, me preparé para enfrentar a mis padres en el juzgado por primera vez desde el incendio. Las pruebas contra ellos eran sustanciales, pero conocía su habilidad para presentar una fachada convincente de preocupación amorosa. Durante 29 años, engañaron a todos. Parte de mí aún temía que lo hicieran de nuevo. Recuerda, me dijo el detective Ramírez el día antes de la audiencia,
Tenemos la grabación del 112. Tenemos las pruebas físicas. Tenemos los escritos de tu madre. Y lo más importante, te tenemos a ti, viva y capaz de decir la verdad. La verdad que había sido negada tanto tiempo finalmente sería escuchada. El juzgado era más pequeño de lo que imaginaba por películas y series. Madera pulida, luz fluorescente, un leve eco de pasos en el suelo duro. Me senté junto a la fiscal, Julia Morales, quien había pasado horas preparándome para este momento. Aún así, nada me preparó completamente para ver a mis padres entrar esposados, más pequeños y mayores de lo que recordaba. Los ojos de mi madre encontraron los míos al instante, su expresión una mezcla ensayada de preocupación y traición que había visto incontables veces. Mi padre miraba al suelo, hombros encorvados, la imagen de la derrota. Por un momento, sentí un destello del viejo sentimiento de culpa que habían cultivado cuidadosamente en mí. Luego recordé los clavos en los marcos de mi ventana, el humo llenando mis pulmones, su coche alejándose mientras las llamas consumían nuestra casa conmigo atrapada dentro. La audiencia preliminar se extendió a un juicio completo que duró 3 semanas. Las pruebas se acumulaban día a día. La grabación del 112 se reprodujo para el jurado, sus rostros reflejando horror al escuchar mis gritos desesperados. Análisis forenses de los marcos de la ventana mostrando clavos y sellador recientes aplicados días antes del incendio. Expertos médicos testificando sobre las medicaciones innecesarias que me dieron durante años. Psicólogos explicando los patrones de abuso y control en el comportamiento de mis padres. Mi madre mantuvo su actuación, insistiendo a quien quisiera escuchar que solo había intentado proteger a su hija perturbada. Lloraba en el estrado, hablaba con perfecta preocupación maternal sobre mi condición y expresaba confusión sobre por qué inventaría acusaciones tan terribles contra padres que la querían tanto. Amalia siempre ha tenido una imaginación vívida, testificó, secándose lágrimas inexistentes. De niña, contaba historias que no eran ciertas. Al crecer, las historias se volvieron más oscuras, más paranoides. Consultamos médicos, probamos medicación, hicimos todo lo posible por ayudarla. La defensa de mi padre tomó un enfoque diferente. Su abogado lo presentó como otra víctima de la manipulación psicológica de mi madre, un hombre débil que falló en proteger a su hija, pero que nunca participó activamente en mi encarcelamiento. Admitió haber instalado los cerrojos y clavado las ventanas, pero afirmó que lo hizo bajo coacción, creyendo las afirmaciones de mi madre de que yo era un peligro para mí misma. Cometí errores terribles, testificó, mirándome brevemente a los ojos. Fallé, Amalia. Debí protegerte de la obsesión de Sofía. Lamentaré ese fallo cada día de mi vida. El día más difícil del juicio fue cuando subí al estrado. Enfrentar a mis padres mientras relataba los años de abuso requirió toda mi fuerza. Mi voz temblaba a veces, pero me obligué a mirarlos directamente mientras decía mi verdad. Desde niña me dijeron que estaba mentalmente inestable, que necesitaba su protección de mí misma y del mundo, testifiqué. Pero nunca estuve enferma hasta que comenzaron a medicarme con drogas que no necesitaba. Nunca estuve en peligro hasta que ellos crearon el peligro. No me protegieron. Me encarcelaron. El abogado de mi madre me interrogó agresivamente, intentando crear dudas sobre mis recuerdos, sugiriendo que el trauma y la inhalación de humo afectaron mi memoria de la noche del incendio. Insinuó que mis clases de psicología online me dieron terminología para fabricar una narrativa de abuso. ¿Es posible, preguntó con escepticismo ensayado, que tus padres realmente intentaran salvarte esa noche, pero tu cerebro privado de oxígeno malinterpretara sus acciones? Miré directamente al jurado al responder. Los vi subir a su coche y alejarse mientras el humo llenaba mis pulmones y las llamas se acercaban a mi dormitorio cerrado. Mis ventanas estaban clavadas. Mi puerta estaba bloqueada desde fuera. Esas no son acciones de alguien intentando salvar a alguien. Son acciones de alguien asegurándose de que no pueda escapar. El punto de inflexión llegó cuando la fiscalía reprodujo la grabación completa del 112 en el juzgado. Mi voz, débil por el terror y ahogada por el humo, resonó en la sala silenciosa. Clavaron mis ventanas. No puedo salir. Quieren que muera. Las preguntas calmadas del operador, mis respuestas cada vez más desesperadas, el sonido de mi tos y lucha por respirar, todo capturado en tiempo real, tuvieron un impacto innegable. Vi a los jurados estremecerse, a una mujer cubrirse la boca de horror.
Incluso mi padre cerró los ojos, incapaz de mantener la compostura mientras sonaba la grabación. En el silencio que siguió, mi madre hizo algo inesperado. Comenzó a reír, un sonido suave e inquietante que creció hasta que el juez tuvo que pedir orden. Cuando habló, su fachada cuidadosamente mantenida se había roto, revelando algo frío y extraño debajo. Siempre ibas a dejarme, dijo, hablando directamente conmigo, no al jurado. Como todos los demás. Te di todo. Te protegí de la suciedad del mundo, y querías abandonarme por una vida de independencia. Escupió la última palabra como una maldición. Nadie que realmente te quiera te da independencia. Amalia. Te mantienen cerca. Te mantienen a salvo. Te mantienen. La sala quedó en silencio ante esta confesión. Mi madre pareció darse cuenta de su error rápidamente, intentando retomar su actitud anterior, pero era demasiado tarde. El jurado había vislumbrado la verdad tras su actuación. Mi padre, quizás sintiendo el cambio en la sala, tomó una decisión que sorprendió a todos. Pidió cambiar su declaración a culpable y ofreció una confesión completa. Describió años sabiendo que lo que sucedía estaba mal, pero con demasiado miedo a mi madre para intervenir. Detalló cómo planearon internarme permanentemente antes de que pudiera establecer una vida adulta independiente. Y confirmó que la noche del incendio me dejaron morir, alejándose sabiendo que estaba atrapada dentro. Sofía dijo que sería mejor así, testificó, su voz apenas audible. Que Amalia nunca sería feliz en el mundo, que el mundo la lastimaría, que una muerte rápida era preferible a una vida de sufrimiento. Y yo fui demasiado cobarde para detenerla. El jurado deliberó menos de 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos para ambos padres. Mi madre recibió una sentencia de 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Mi padre, por su cooperación y declaración de culpabilidad, recibió 25 años con posibilidad de libertad condicional tras 15. Antes de que se los llevaran, el juez me permitió hacer una declaración. Me puse de pie, con las piernas temblando ligeramente, y enfrenté a las personas que me dieron la vida y luego intentaron quitármela. Pasé 29 años creyendo que estaba rota, dije, mi voz más fuerte de lo esperado, creyendo que necesitaba vuestra protección de mí misma y del mundo. Hoy estoy ante vosotros entera y libre. No hablo para ofrecer perdón. Hablo para declarar mi independencia de vuestro control, de vuestras mentiras, de vuestra versión retorcida del amor. Esta es la última vez que me dirigiré a vosotros y el primer día de una vida que me pertenece por completo. Mientras se los llevaban, mi madre gritó una última vez. Fracasarás sin nosotros, Amalia. Nos necesitas. Pero su voz ya no tenía poder sobre mí. La verdad había sido dicha, escuchada y afirmada. La justicia, imperfecta pero real, se había servido. Fuera del juzgado, rodeada de apoyos y medios, sentí algo desconocido extendiéndose por mí. Tardé un momento en reconocerlo como libertad. No solo libertad física, sino la liberación de tener mi realidad reconocida y validada tras una vida de negación. El peso del secreto y la vergüenza se había levantado, reemplazado por el don a veces aterrador pero siempre precioso de la autodeterminación. ¿Qué harás ahora?, preguntó un reportero mientras me preparaba para irme. Sonreí, la expresión aún era algo extraña en mi rostro. Voy a vivir, dije simplemente. Por primera vez en mi vida, voy a vivir de verdad. El viaje de sobrevivir a prosperar no fue una línea recta. Hubo días en que la libertad se sentía abrumadora, cuando dudaba de mi capacidad para navegar un mundo que me enseñaron a temer. Hubo noches en que despertaba en pánico, convencida de que aún estaba atrapada en esa habitación en llamas. Pero con cada mes, esos momentos eran menos frecuentes, menos intensos. La doctora Sánchez siguió trabajando conmigo, ayudándome a procesar no solo el trauma agudo del incendio, sino el impacto psicológico complejo del abuso de toda una vida. La recuperación no se trata de olvidar lo sucedido, explicó en una sesión difícil. Se trata de integrar esas experiencias en tu comprensión de ti misma sin permitir que definan tu futuro. Laura siguió siendo una presencia constante en mi vida, pasando de rescatadora a compañera de piso y amiga genuina. Nunca me presionó para hablar de mis experiencias, pero escuchaba cuando necesitaba hablar. Celebraba pequeñas victorias conmigo. Mi primera salida sola al supermercado, la primera vez que conduje un coche, mi decisión de terminar mi grado en psicología.
Pensé que era valiente hasta que te conocí, me dijo una vez. Redefines el coraje para mí cada día. 6 meses después del juicio, me mudé a mi propio piso, un espacio pequeño pero lleno de sol que decoré exactamente como quise. La primera noche sola fue aterradora. Pero me recordé que el miedo era una respuesta normal a experiencias nuevas, no evidencia de que fuera incapaz de independencia, como mis padres afirmaban. No puse cerrojos en mi puerta de dormitorio. Cada ventana podía abrirse completamente. No eran elecciones casuales, sino recuperaciones deliberadas de la libertad. Cada mañana abría todas las ventanas por unos minutos, sin importar el clima, solo porque podía. El aire fresco, incluso frío o húmedo, sabía a libertad. La atención mediática tras el juicio trajo conexiones inesperadas. Otros supervivientes de abuso familiar me contactaron para compartir sus historias en solidaridad. Organizaciones que trabajan con víctimas de violencia doméstica me invitaron a hablar sobre abuso psicológico y control coercitivo. Gradualmente, encontré propósito en ayudar a otros a reconocer y escapar de situaciones similares a la mía. Un año después del incendio, establecí una pequeña fundación enfocada en ayudar a jóvenes adultos que salen de situaciones familiares abusivas. Ofrecíamos apoyo práctico, recursos legales y lo más importante, comunidad. El aislamiento que los abusadores crean como primera línea de control podía romperse mediante la conexión con otros que entendían sin necesidad de explicaciones. Convertiste tu dolor en propósito, me dijo la doctora Martínez cuando la invité a hablar en el primer evento formal de nuestra fundación. Es la forma más poderosa de sanación. No todos entendían mi historia. Algunos aún cuestionaban cómo padres podían comportarse tan monstruosamente, sugiriendo que debía haber otra explicación. Otros insinuaban que debía buscar el perdón por mi propio bien, sin entender que para mí, la libertad de mis padres incluía la libertad de no reconciliarme con ellos. Aprendí a confiar en mis instintos sobre a quién dejar entrar en mi vida. Años de manipulación habían dañado mi capacidad para distinguir entre preocupación genuina y comportamiento controlador. Pero con práctica y apoyo, mi sistema interno de alerta se fortaleció. Me volví sensible a señales de alarma, personas que traspasaban límites, cuestionaban mis percepciones o buscaban aislarme. La lección más profunda fue sobre la naturaleza del amor. El amor verdadero expande, no contrae. Crea espacio para el crecimiento, no confinamiento para la protección. Confía, no sospecha. Libera, no restringe. 3 años después del incendio, completé mi máster en psicología clínica, especializándome en recuperación de trauma. Mi tesis sobre abuso psicológico en familias se basó en mi experiencia personal y una extensa investigación. El día que recibí mi diploma, Laura y un grupo de amigos me sorprendieron con una celebración que me dejó sin palabras de gratitud. De sobrevivir a prosperar y ayudar a otros a hacer lo mismo, brindó Laura. Eres un milagro andante, Amalia. Pero no me veía como milagrosa, solo afortunada. Afortunada de que Laura oyera mis gritos esa noche. Afortunada de que el operador del 112 grabara mis palabras desesperadas. Afortunada de que los investigadores encontraran esas marcas frescas de martillo en los marcos de mi ventana. Muchas víctimas de abuso nunca tienen su momento de validación, su oportunidad de justicia, su chance de un nuevo comienzo. Hoy, mi vida no se parece en nada a la prisión de mis primeros 29 años. Trabajo con supervivientes de trauma, compartiendo herramientas para la recuperación. Viajo, experimentando el mundo que mis padres insistían era demasiado peligroso para mí. Formo relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el control disfrazado de protección. Las pesadillas no han desaparecido por completo, pero han perdido su poder para descarrilar mis días. Las heridas psicológicas han formado cicatrices que a veces duelen, pero ya no sangran. Llevo mi historia no como una carga, sino como una sabiduría ganada con esfuerzo sobre la capacidad humana para la crueldad y la resiliencia. Quizás la realización más poderosa ha sido que la libertad no es solo la ausencia de restricciones físicas, sino la presencia de autodeterminación. La verdadera seguridad no viene de muros y cerraduras, sino del conocimiento de que puedes confiar en ti mismo para navegar cualquier desafío que surja. Cada ventana en mi hogar actual se abre completamente, sin cerraduras ni barreras de ningún tipo. Ese simple hecho representa la seguridad que he creado para mí misma. La seguridad que viene de dentro, no impuesta desde fuera. En las cálidas tardes de verano,
A veces me siento junto a mi ventana abierta, sintiendo la brisa en mi rostro, y reconozco cuán lejos he viajado desde esa habitación llena de humo con sus ventanas clavadas y su futuro sellado. Si estás leyendo esto y reconoces tu vida en alguna parte de mi historia, que sepas que no estás solo. Confía en tus percepciones. Documenta lo que sucede. Busca ayuda aunque intentos previos hayan fallado. La libertad es posible. La sanación es posible. Una vida recuperada es posible. Gracias por leer mi historia. Si te ha resonado, por favor, dale a me gusta y suscríbete para conocer más historias de supervivientes. Compártela con alguien que necesite saber que no estás solo en sus experiencias. Deja un comentario sobre señales de alerta en relaciones controladoras que desearías que más personas reconocieran. Tu perspectiva podría ayudar a alguien a encontrar su camino hacia la libertad. Recuerda, la voz más importante en la que confiar es la tuya. Mantente a salvo y nunca dejes de creer en tu derecho a vivir sin miedo.